Ya estamos. Con el cordial saludo del día público en general, vamos a presentar nuestra tesis titulada Evaluación experimental de la influencia del bagazo de maíz en el desempeño estructural de los ladrillos portantes en Conchas Grande, Huancayo 2026. Iniciando con la pequeña introducción, la construcción tradicional genera un alto impacto ambiental, por lo que se buscan materiales sostenibles, aprovechando así los residuos agroindustriales como el bagazo de maíz. Continuando con el planteamiento y formulación del problema, primero a nivel internacional tenemos autor como Sepúlveda que mencionan que este ladrillo tradicional tiene una variabilidad por cocción, lo que genera un desempeño estructural bajo deficiente. En cuanto al ámbito nacional, tenemos a Padilla y Hulber y a Poquioma, ya que nos mencionan la variación dimensional, alta absorción y baja resistencia a la compresión, afectando la estabilidad de los muros portantes. Para el tema local, Guamán y Captcha nos mencionan que la variación de intensidad entre unidades de albañilería hacen que la resistencia en cuanto al tema de flexión sea muy variable. Respecto a la formulación general, tenemos de qué manera influye el bagazo de maíz en el desempeño estructural de los ladrillos portantes en Conchas Grande Huancayo 2026. De igual manera, para los específicos, de qué manera influye el bagazo de maíz tanto en la resistencia mecánica, en la resistencia a la humedad, en la resistencia al fuego de los ladrillos portantes en Conchas Grande Huancayo 2026. En cuanto a los objetivos, el objetivo general viene a ser evaluar la influencia del bagazo maíz en el desempeño estructural de los ladrillos portantes en Conchas Grande, Huancayo 2026. En cuanto a nuestros específicos, tenemos medir, verificar, comparar, examinar la influencia del bagazo de maíz en la resistencia mecánica, resistencia a la humedad, al fuego de los ladrillos portantes en Conchas Grande, Huancayo 2026. En cuanto a la justificación de importancia en el ámbito teórico, pues estamos ampliando el conocimiento y gracias a nuestra investigación teórica, acompañándolo con alternativas y nuevos materiales de construcción. Para el tema práctico tenemos que es una necesidad real el hecho de utilizar materiales sostenibles y que sean accesibles. En el ámbito metodológico, pues es una investigación experimental que se puede repetir y también comparar. Para el ámbito ambiental, pues su beneficio es importante ya que busca transformar un residuo desechado que normalmente es abundante en zonas agrícolas. Para el tema social, pues unas comunidades campesinas podrían tener ciertas oportunidades y más ingresos. Continuando con la delimitación del proyecto a nivel territorial, tenemos que va a ser en Conchas Grande, Huancayo, porque el bagazo de maíz abunda como un residuo agrícola en esta zona. Respecto a la delimitación temporal, se llevará a cabo en agosto del 2025 y agosto del 2026, un periodo destinado a la fabricación de ladrillos y a los ensayos correspondientes. En la delimitación temporal tenemos el desempeño estructural y el bagazo de ladrillo, el bagazo de maíz, así para la evaluación de la resistencia mecánica a la humedad y al fuego. En cuanto a la hipótesis, en general, el bagazo de maíz influye significativamente en el desempeño estructural de los ladrillos portantes en Conchas Grande, Huancayo 2026. En cuanto a nuestros específicos, el bagazo de maíz mejora significativamente la resistencia mecánica, la humedad y al fuego de los ladrillos portantes en Conchas Grande, Huancayo 2026. Nuestra descripción de variables, nosotros tenemos dos variables, la cual es bagazo de maíz, el cual sus dimensiones son porcentaje de bagazo de maíz y su porcentaje de contenido de humedad. Para el desempeño estructural tenemos sus dimensiones, que son resistencia mecánica, resistencia a la humedad y la resistencia al fuego. Respecto a los antecedentes internacionales, tenemos un estudio de la influencia de las fibras de tallos de maíz en la característica de los ladrillos de tierra comprimida, donde nos dicen que la fibra aumentó la resistencia a la compresión y mejoró la cohesión interna de estos ladrillos. En cuanto al antecedente nacional, tenemos la elaboración de los ladrillos artesanales utilizando el tallo de maíz para reducir la contaminación de la quema. En este caso se evaluó las propiedades físicas y mecánicas, demostrando que él tuvo una resistencia mayor a la compresión, promedio de 50 kilogramos centímetros cuadrados. Respecto a los antecedentes locales, tenemos tres antecedentes locales muy importantes. El primero, la relación de la variación de la forma e inclusión de Ichu en la resistencia a la compresión del ladrillo artesanal en Huancayo. En cuanto al antecedente local, tenemos el comportamiento mecánico de los ladrillos artesanales de arcilla modificados con ceniza de Ichu en Huancayo. Nuestro antecedente local más importante fue
Es titulada La optimización de costos a reemplazar unidades de albañilería tradicional por bloques de tierra comprimida a base de la adición de ceniza de linaza en la propiedad de Concepción Junín en el año 2024. Continuando con las bases teóricas, primero tenemos el ladrillo de bagazo de maíz, que es una unidad modular, el silicato de sodio, que es el aglutinante, que tiene la acción cementante, y el agua, que es el conglomerante, tiene esta capacidad de unir los tres materiales. En cuanto a las bases teóricas, tenemos los ladrillos que se utilizan en el ámbito constructivo, ya sube la función de componente esencial en el sistema estructural. El bagazo de maíz, la fibra que viene a ser un residuo agroindustrial con carácter lignocelulosis. En cuanto a nuestra dosificación, es la combinación de los insumos. Respecto a los términos relacionados, tenemos biomasa, material biodegradable y material biocompuesto. En cuanto a los materiales biodegradables, agentes biológicos poliméricos. En cuanto al biocompuesto, el génesis es un material de orgánicos vivos. Bueno, para el tema de la metodología, nosotros estamos utilizando el método científico de tipo aplicado, de enfoque cuantitativo, diseño experimental puro y alcance explicativo. Respecto a la población, tenemos un total de 81 ladrillos. En la muestra tenemos dividido en 5 grupos de ensayo. Primero 20 ladrillos al 50%, 20 ladrillos al 60%, 20 ladrillos al 70% y 20 ladrillos al 80% de bagazo de maíz y un ladrillo correspondiente al grupo de control. En el muestreo es probabilístico, ya que los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados para dichos ensayos. Los materiales y métodos, el componente principal es el bagazo de maíz juntamente con el aglutinante, que es el silicato de sodio, el conglomerante, que es el agua, y juntamente con la arena. El método de la elaboración es a través de los moldes de ladrillo, de acuerdo al porcentaje de porciones de la fibra, al 50, al 60 y al 70 y al 80%. Nosotros utilizamos la técnica de observación y utilizamos una ficha de observación para registrar los datos. Respecto al instrumento de procesamiento de datos, tenemos Excel, donde se emplearán los gráficos de torta para el análisis del porcentaje de fibra de bagazo de maíz y donde se emplearán los gráficos lineales para la evaluación del comportamiento de las resistencias que vamos a hacer, tanto a la tracción, flexión, resistencia a la humedad y resistencia al fuego. En cuanto a los resultados, tuvimos con el ítem principal el porcentaje de la fibra de bagazo de maíz, ya que se consiste en la adecuada mezcla pastosa y fácil de moldearlo, en el 70 y 80% mayor volumen de expansión en el material, en el 50 y 60 una fibra de mayor adaptación al molde. En cuanto al ítem de contenido de humedad, se tuvo una absorción de humedad de 18,57% y 31,25%. La menor fue de la muestra 2, la mayor absorción también fue en la muestra 4, ya que esto fue por la causa probable de la naturaleza higroscópica del bagazo de maíz. En cuanto al ítem de resistencia a la compresión, tuvimos mayor resultado en el bloque 4, ya que tuvo una carga máxima de 1.400 kilonewtons, en la resistencia a la compresión de 5.212 megapascales. En cuanto al ítem de resistencia a la tracción, se tuvo una consideración de mayor área de fallas en el bloque 1, ya que se consideró 15 centímetros, en el bloque 2 10 centímetros, en el bloque 4 6 centímetros, en el de menor falla se tuvo en el bloque 3, que se consideró 4 centímetros. En cuanto al ítem de resistencia a la flexión, se tuvo mejor desempeño en el bloque 3, ya que el módulo de rotura se consideró en 93,34 megapascales. El menor desempeño se consideró en el bloque 1, el comportamiento intermedio se consideró en el bloque 2 y en el bloque 4. En cuanto al ítem de la humedad, se tuvo mayor absorción en el bloque 1, considerando en 51,69%, en el bloque 3 de 33,33%, en el bloque 2 de 26,19%. En el menor absorción en el bloque 4, ya que se tuvo mejor comportamiento frente a la humedad en el bloque 4. En cuanto al ítem de resistencia al fuego, se tuvo una temperatura de ensayo de 1200 Celsius. El tiempo de la exposición se tuvo considerado 15 minutos.
Todas las muestras tuvieron una pérdida de masa, causando una evaporación de la humedad. En cuanto a mayor estabilidad térmica del bloque 3, menor pérdida de masa en 15 gramos. Y para nuestra prueba de hipótesis tenemos que la hipótesis general, el vaso de maíz influye parcialmente en el desempeño estructural de los ladrillos portantes. Y para la hipótesis específica tenemos que el bagazo de maíz mejora ciertos aspectos en cuanto a la resistencia mecánica, la resistencia a la humedad y la resistencia al fuego en los ladrillos portantes en Cochas Grande, Huancayo 2026. En cuanto a la discusión de los resultados, tuvimos dos hallazgos que difieren en el caso reportado, tanto de Cajo y Purizaja, considerando con collazos de igual manera en cuanto a la incorporación de los aglutinantes y conglomerantes que se tuvo, ya que tuvo en algunos casos buenos porcentajes de fibra de bagazo aceptables. En cuanto al de collazo, se tuvo una mejor respuesta respecto a la absorción del agua. Como conclusiones, la conclusión general nos dice que el bagazo de maíz influye en las propiedades estructurales del ladrillo, ya que modifica su resistencia para un uso no estructural, ya que los estándares mínimos de los ladrillos tradicionales, artesanales, no son alcanzados por nuestro ladrillo de bagazo de maíz por ciertas características de flexibilidad al momento de las pruebas de compresión. Como conclusión específica 1, señala que la modificación de la resistencia mecánica en cuanto a la compresión y la tracción y a la flexión no alcanzan los estándares correspondientes para su uso estructural. En la conclusión específica 2 tenemos que la resistencia a la humedad, si bien tenemos una absorción alta, pues el secado es muy rápido y un límite de absorción del 20%. En la conclusión específica 3 tenemos los mejores hallazgos donde encontramos que este material como el bagazo de maíz se vuelve inífugo y tiene una alta resistencia al fuego, ya que al mezclarlo con el silicato se vuelve una mezcla muy resistente a las altas temperaturas y al fuego constante. En cuanto a las recomendaciones, estamos considerando utilizar la dosificación 4, que viene a ser el 80%, pero en este caso se va a tomar consideración que se va a tener mayor resistencia en la resistencia a la absorción y de agua, ya que se puede aplicar en elementos arquitectónicos no estructurales, divisiones, cerramientos livianos y revestimientos. En cuanto al porcentaje de 60 y 70%, se disminuye la resistencia del bloque, ya que se puede implementar con una compactación mecánica y semimecanizada para complementar en estos casos sometiéndolo a comportamientos acústicos o térmicos. Eso sería todo, arquitectos y público en general.